Fluir con el alma, el secreto de la energía que libera. En el sendero del ser, recordamos una verdad olvidada: no eres tu mente, eres el espacio entre pensamientos. Antes de que algo exista, hay un instante sagrado donde todo es posible. No hay forma, no hay pensamiento, no hay palabra, solo presencia. Solo conciencia pura. Respirando sin aliento. Observando sin ojos. Esperando sin tiempo. En ese espacio, sin nombre, sin historia ni expectativa, nace la fuerza que sostiene el universo. Es la matriz de lo real. Y tú, aunque lo hayas olvidado, también naciste allí. En el sendero del ser, reconocemos que la primera ley que rige este camino no es externa ni moral, no se dicta desde templos ni se estudia en libros. Es una ley viva, silenciosa, que te habita desde antes de nacer, la ley de la potencialidad pura. No se trata de una metáfora poética, es un hecho espiritual profundo. Porque en tu esencia más pura, antes del ego, antes de la historia, antes de las heridas, tú eres eso, potencialidad. Inmensidad sin forma, un campo infinito de creatividad, libertad, sabiduría, dicha, belleza y poder no corrompido. En ese estado original no hay fragmentación, ni miedo, ni lucha. Hay quietud fértil. Y desde esa quietud, todo lo que ahora ves, cuerpos, pensamientos, mundos, galaxias, emergió. Porque lo que llamamos realidad no es otra cosa que el movimiento de lo invisible manifestándose para saberse a sí mismo. El universo es expresión, pero su raíz es silencio. Y tu vida, si no parte de ese centro, se pierde en la periferia. Esta ley podría llamarse también la ley de la unidad, porque detrás de cada cosa, de cada rostro, de cada historia, hay una sola fuente, un solo espíritu disfrazado de formas. Cuanto más desarrollas tu verdadera naturaleza, más te acercas a esa fuente. Cuanto más te conoces, más desaparecen las fronteras entre tú y lo que te rodea. Porque el campo de potencialidad pura no está allá afuera. Es tu centro más profundo, tu yo real, el que no necesita nombres, títulos ni máscaras para existir. Pero para acceder a ese poder debes dejar de vivir hacia afuera. La mayoría de las personas vive según la referencia del objeto. Su punto de apoyo está siempre en algo externo, lo que piensan de ti, lo que posees, lo que logras, lo que aparentas. Y así, cada acción nace del miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no tener, miedo a no ser suficiente. Es una forma de existencia donde todo es control, comparación y necesidad. El problema no es solo que eso desgasta, es que te aleja de ti mismo. Porque cuanto más poder buscas afuera, más vacío te sientes adentro. El yo falso, ese que llamas ego, no es quien realmente eres. Es solo una máscara, la autoimagen que fabricaste para sobrevivir en un mundo fragmentado. Ese yo superficial vive hambriento de aprobación, sediento de reconocimiento y atado al miedo constante de perderlo todo. Pero tu ser real, tu espíritu, no participa de esa neurosis. Tu verdadero yo no necesita controlar nada porque sabe. Sabe que no hay separación. Sabe que nadie es mejor que nadie y que lo eterno no puede ser amenazado. Por eso no se siente inferior ante nadie ni superior a ninguno. Cuando comienzas a recordar esa dimensión de ti mismo, accedes a un tipo de poder muy distinto al poder del mundo. El poder del ego depende de condiciones externas, títulos, cargos, dinero, reputación. Es un poder prestado que desaparece cuando desaparece su soporte, pero el poder del ser, en cambio, es inherente. No lo puedes perder porque no proviene de lo que haces, sino de lo que eres. Cuando estás alineado con ese poder silencioso, algo cambia. Las personas se sienten atraídas a ti sin saber por qué. Las oportunidades te encuentran, las situaciones se alinean, no por manipulación sino por resonancia. Ese es el magnetismo de la conciencia despierta. El campo responde. Las leyes de la naturaleza se pliegan a tu vibración. Cuando tú estás en gracia, el universo te sostiene desde la raíz. No estás luchando por amor, lo emanas. No estás persiguiendo aprobación, irradias presencia. No estás forzando la abundancia, permites que te alcance. Pero esta conexión no es teórica, se experimenta y para experimentarla necesitas un acto de coraje, salir del ruido, deshacer la máscara y regresar al lugar donde todo se origina. Ese espacio no está lejos. Está aquí, ahora, detrás del pensamiento, debajo del juicio, antes de cualquier palabra.
Y si decides entrar, no entrarás solo. Entrarás con todo tu ser esperando ser recordado. La energía que sostiene toda forma no viaja por caminos visibles. Se desplaza entre los espacios, entre cada pensamiento, entre cada inhalación, entre cada pausa que no notas, pero que sostiene todo. Sin embargo, esos espacios se han ido comprimiendo. Nos hemos acostumbrado a llenar cada silencio, a ocupar cada vacío, a juzgar cada instante. Pero lo que no comprendemos es que cada vez que comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro, también reducimos nuestra conexión con la fuente, esa fuente que no habla, pero crea. Ese campo silencioso que al ser habitado revela. Entre un juicio y otro, entre una conclusión y una reacción, hay un portal, un umbral hacia la conciencia pura. Si lo cerramos con ruido, con interpretación, con expectativas, bloqueamos el cauce que nos une al campo de la potencialidad infinita. Y sin ese cauce nada fluye, ni la creatividad, ni la paz, ni el poder real. En el sendero del ser, recordamos que en un curso de milagros hay una afirmación simple, pero transformadora: hoy no juzgaré nada de lo que suceda. No es una consigna moral, es una alquimia interior. Porque cada vez que te permites no juzgar, aunque sea por un instante, abres espacio. Silencias el análisis compulsivo que distorsiona lo que es. En ese espacio comienza a filtrarse una energía que no viene de la mente, sino de lo eterno. Practicar el no juicio es como abrir una grieta en la cúpula cerrada del ego para que entre la luz. Si esto te resulta difícil al comienzo, no lo tomes como un fracaso. Puedes empezar por fracciones, 1 hora, 2 horas, un pequeño pacto de presencia en el que te comprometes a observar sin etiquetar, a mirar sin interferir, y poco a poco ese espacio crecerá. Porque el silencio no se impone, se revela, no se fuerza, se permite. Junto al no juicio, el silencio consciente se vuelve otra puerta de entrada al campo de la potencialidad pura. Y cuando hablo de silencio, no me refiero solo a callar la boca, sino a detener el diálogo interno, ese murmullo constante que evalúa, compara, anticipa y revive. Un murmullo que se disfraza de pensamiento útil, pero que en realidad es solo interferencia. Al comienzo, entrar en silencio puede parecer incómodo. Quienes se atreven a experimentarlo por primera vez suelen sentirse invadidos por ansiedad, urgencia, una especie de vacío difícil de explicar. Es normal, el ego se resiste. El ego no quiere desaparecer. Pero si perseveras, si no huyes, si simplemente permaneces en esa quietud como quien espera el amanecer, llega un momento en que algo cede. La mente se da por vencida y ahí, justo ahí, aparece una paz que no proviene de lo externo. Es la paz de haberte encontrado de nuevo. Por eso, destinar tiempo diario al silencio es una forma directa de acceder a lo ilimitado. Puede ser 1 hora, pueden ser 2, puedes incluso regalarte un día entero de no hacer, de solo estar. Y cuando el silencio se asienta, notarás que hay algo más allá del pensamiento, algo más profundo que las palabras, algo que no juzga, que no corre, que no necesita aprobación. Eso que aparece cuando el pensamiento se retira eres tú. En el sendero del ser sabemos que, si al silencio le añades la meditación, entras aún más profundo. Porque la meditación no es simplemente cerrar los ojos, es sumergirse voluntariamente en el océano del ser. Es dejar que la mente se arte hasta tal punto que puedas percibir el campo donde todo está conectado, donde todo se ordena, donde todo vibra en unidad. En ese campo silencioso yace la posibilidad de manifestar, no porque obligues a la realidad a cambiar, sino porque dejas que la inteligencia universal actúe a través de ti. Cuando introduces una intención en ese campo, lo haces como quien lanza una piedra sobre un estanque en calma. Las ondas se expanden, alcanzan lo invisible y la creación comienza. Pero si el estanque está agitado, si todo es ruido, no importa cuántas intenciones lances, no verás efecto alguno. Por eso, como decía la antigua escritura, calla y sabrás que yo soy Dios. El silencio no es ausencia, es presencia expandida. Es donde el deseo se alinea con el alma y el alma con el universo. Otra vía sagrada para acceder a este campo es la naturaleza, no como escenario, sino como maestra. Sentarte junto a un río, observar una flor, la tierra húmeda después de la lluvia. Todo eso reordena tu vibración. La naturaleza no tiene ego, no compite, no necesita convencer, solo es. Y cuando entras en comunión con ella, recuerdas que tú también fuiste creado para fluir, no para resistir.
Que la vida no es una lucha, sino un ritmo. En ese estado de conexión comienzas a ver lo invisible. Descubres que las relaciones que atraes, la abundancia que buscas, la creatividad que esperas, todo eso no viene de estrategias externas, sino del nivel de intimidad que tienes con tu verdadero ser. Lo que ves fuera no es más que un espejo de lo que aún no has sanado dentro. Y por eso ninguna cantidad de dinero, éxito o reconocimiento resolverá tu inseguridad si aún no has recordado quién eres. Porque tu esencia no necesita validación. Es mágica, misteriosa, radiante por derecho propio. Y cuando te afianzas en ella, no solo desaparece la culpa, el miedo o la carencia, también se activa tu capacidad creadora. La mente se vuelve fértil, las ideas aparecen sin esfuerzo, la inspiración fluye porque el campo de la potencialidad pura es también el campo de la creatividad infinita. Y tú, en ese estado, eres canal abierto. Franz Kafka lo expresó así: no necesitas salir de tu habitación. Siéntate en silencio y escucha. Ni siquiera escuches, solo espera. Ni siquiera esperes, quédate quieto y en soledad. El mundo se ofrecerá a ti para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa. Caerá en éxtasis a tus pies. Esa es la ley. Cuanta más quietud sostienes, más se activa el movimiento correcto. Y en esa paradoja, la unión de lo inmóvil y lo dinámico, se abre la verdadera libertad. Porque solo cuando puedes permanecer en paz en medio del caos, descubres que tu fuente no está en el mundo, sino en el ser. Allí comienza el verdadero poder, no en el ruido que convence, sino en el silencio que crea. A veces no hay que hacer nada. Solo soltar. Dejar de correr detrás de lo que no fluye. Dejar de insistir en lo que no vibra. Dejar de luchar con lo que simplemente ya no es. No es rendirse, es aceptar. No es fracasar, es fluir. No es perder, es confiar. Porque si lo fuerzas, duele. Porque si lo obligas, se rompe. Porque lo que está destinado, llega. Lo que vibra contigo, fluye. Lo que es real, permanece. Suelta el control, abre el alma, y permite que todo sea como tiene que ser. Así, sin resistencia, la vida empieza a caminar sola. Y tú, por fin respiras. Llamado final. Si este mensaje resonó con tu alma, te invito a caminar más profundo en el sendero del ser. Suscríbete al canal. Comparte tu sentir en los comentarios. Y comparte este mensaje con otros buscadores del alma. Recuerda, cuando sueltas, vuelves a ti. Y cuando fluyes, despiertas.